Bueno, muy bien, entonces vamos a ir al primer capítulo del libro del hermano Elías, Dios y el Mesías de Israel, la historia de Dios. Muy recomendable este libro, la verdad. Si quieres enterarte eso de la historia de Dios, eh, bueno, capítulo 1 dice el trono de gracia, el trono de Dios. Nos hallamos en el tercer cielo. En él se encuentra el trono de Dios, también llamado trono de gracia. Es un lugar que está más allá del tiempo y el espacio físico-temporal. Aunque le he llamado lugar equivocadamente a causa de las limitaciones del lenguaje, en realidad el trono de Dios no puede estar en un lugar sujeto al tiempo, no puede estar en un sitio como los que conocemos y podemos concebir. En efecto, el trono de gracia, el trono de Dios, trasciende al espacio físico y por lo mismo al tiempo y a la mente humana. Dios es inmanente y trascendente, es decir, está presente y visible en su creación y al mismo tiempo la supera y la rebasa. En otras palabras, el Creador trasciende a su creación. Pero ¿dónde ubicar el trono celestial? Hemos de ubicarlo en la misma sede y epicentro de la eternidad, ahí donde el tiempo no existe y por eso mismo siempre es actualidad. Nuestra razón carece de la capacidad para penetrar en este misterio. No obstante, tenemos el don de la fe, la herramienta exacta y precisa, no solo para superar las limitaciones y barreras de la mente, sino para que nuestra alma sea iluminada y en ese sentido sea sanada y liberada de todas sus enfermedades, adicciones y cadenas. Si creemos y tenemos fe, si al menos le concedemos el beneficio de la duda, poco a poco iremos entendiendo el misterio de Dios y de su relación con el Mesías de Israel. Aquellos que quieren leer la Biblia y este libro con actitud crítica y retadora jamás lograrán entender. Es una ley espiritual que Dios, que no le descubre y revela sus secretos a aquellos y aquellas que tienen malas intenciones. Tampoco a aquellos que no están realmente cansados y trabajados, lo que significa estar arrepentidos. Pero volvamos al punto del tercer cielo. No me refiero al cielo a donde están las nubes, a donde las aves surcan el firmamento y los aviones viajan. Tampoco hablo del cielo a donde están los planetas suspendidos y yacen las miles de galaxias. Hablo del tercer cielo, de ese misterioso paraíso a donde Enoc y Elías fueron literalmente llevados y Pablo en visión. Es el trono de Dios, el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que hay contenido en ellos. Lo único que sabemos de este arcano se lo debemos a la revelación que la misma Biblia hace de él. Escuchemos directamente la palabra de Dios. Ezequiel 1, 22, 28 dice así: y sobre las cabezas de los seres vivientes, es decir, serafines y querubines, son ángeles con un grado máximo de perfección que custodian y protegen el trono de Dios. Sigue la palabra: aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas, esto es, sobre las cabezas de los seres vivientes. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Esto es para obedecer la voluntad y decretos de Dios. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Evidentemente, esta voz de arriba es la voz de Dios. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Este versículo habla claramente de un trono y de alguien que está sentado en él. Ese, que parecía hombre, es el Mesías. Y sigue la palabra: y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor.
Como aparece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta es la descripción que se hace del que estaba sentado sobre el trono. Sigue la palabra. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios, esto es, del trono de gracia y del que estaba sentado. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Tal es el nombre de la larga y maravillosa descripción que el profeta Ezequiel miró en visión por el Espíritu Santo acerca de la gloria de Dios en el trono de gracia. El trono está situado en lo que la Biblia llama tercer cielo o cielo de los cielos, un mundo al cual no es posible acceder sino por la fe en lo que estamos escuchando. Ahora veamos lo que describe el profeta Isaías acerca del trono de gracia. Isaías 6, 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El templo en este contexto no es el templo terrenal de Jerusalén, sino el templo celestial, es decir, el trono de gracia, el tabernáculo celestial situado en el tercer cielo. Sigue la palabra. Por encima de él había serafines, es decir, los mismos seres vivientes que vio Ezequiel. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. La descripción de las alas de los querubines es ampliada. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. La triple mención de la santidad de Dios alude a la pluralidad divina de una unidad. Toda la tierra está llena de su gloria. Nótese además que no dice que la tierra está llena de la gloria de ellos, sino llena de su gloria, aludiendo a que es un solo Dios y no 3 ni 2. Y los quiciales de las puertas, o quicios, se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. La casa equivale al templo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. El profeta reconoce su culpabilidad y su miseria delante de Dios. Y voló hacia mí uno de los serafines, los ángeles guardianes del trono, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esto es una prefiguración de la justificación legal y del perdón de pecados por medio del Mesías. Nótese que el carbón encendido que tocó los labios del profeta salió del propiciatorio celestial. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Este nosotros es claramente una descripción de la unidad de las 3 manifestaciones de Dios. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El profeta responde a la pregunta diciendo: heme aquí. Ampliemos lo anterior con la visión que Dios le concedió al profeta Daniel con relación al trono de gracia y de los eventos finales de la historia de la humanidad. Daniel 7, 9, 10 y 13 y 14. Estuve mirando, en visión, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ezequiel vio que el que se sentó en el trono parecía hombre o bien un ser humano. Daniel ve lo mismo, pero ahora ve al que parecía hombre como un anciano de días. El anciano de días es un término que remite directamente al Padre. Por su parte, el que parecía hombre infiere al Hijo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, se hace una descripción casi exacta. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, el Mesías se sentó en su trono, y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Este es el Hijo unigénito del Padre, es decir, el Mesías, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. El anciano de días y el Hijo del hombre es el Padre y el Hijo. Y le fue dado al Hijo del hombre, al Mesías, dominio, gloria y reino.
Le fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta profecía no se ha cumplido aún. Habla del milenio y del reino mesiánico. Por último, veamos lo que dice el libro de Apocalipsis acerca del trono de Dios, el trono de gracia situado en el tercer cielo. Apocalipsis 4, 1, 8. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La puerta simboliza al Mesías. Y la primer voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de que éstas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el esposo y el aspecto del que estaba sentado, a continuación la descripción de lo que vio Juan acerca del trono, era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Por medio de estas riquezas minerales se simboliza y describe la magnificencia del trono celestial. Es el mismo trono que vieron los 3 profetas anteriores. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, la misma visión que recibieron Isaías y Ezequiel, pero ampliada, tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Con la visión de Isaías, la triple mención de la palabra santo revela la pluralidad de Dios. También la expresión el que era, el que es y el que ha de venir revela que el Dios que presenta el Antiguo Testamento y el Nuevo es el mismo. Es necesario ampliar esto con lo que está escrito en Apocalipsis 5:6. Y dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, los 24 ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El cordero inmolado es el Mesías, el que derramó su sangre en pago por nuestra salvación. Véase Juan 1:29, y yo lo voy a leer. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, sabemos que venció al pecado y lo perdona, pero no lo ha quitado. Muy bien. Y Primera de Pedro 1:18, 21. Y vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1:18, 21. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, lo cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estas 4 revelaciones, más toda la información del tabernáculo terrenal, el que fue hecho por Moisés a semejanza del tabernáculo celestial, es lo único que conocemos acerca del trono de gracia en el tercer cielo.